El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 4 de diciembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y avisar como es costumbre la tarde de hoy. Mientras, el presidente Nicolás Maduro viaja a Rusia para discutir con su par en ese país, Vladimir Putin, sobre una nueva línea de financiamiento. Bueno, Naciones Unidas anuncia que incluye a Venezuela por primera vez en su plan anual de ayuda humanitaria. La organización aspira a destinar una cantidad por encima de los $700 millones para atender a más de 2 millones de ciudadanos en toda América Latina y el Caribe que han salido de nuestro país. Además, la Unión Europea aprobó 20 millones de euros para desplazados de Venezuela producto de la crisis, y lo increíble es que el gobierno nacional todavía niega esta situación. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este viaje a Moscú y, bueno, este supuesto financiamiento que busca el Ejecutivo Nacional a cambio de cooperación en materia de gas y petróleo. Varios datos que compartir con ustedes. Abogado de la familia Albán, Ramón Fernando Aguilar, pidió exhumación de su cadáver para que médicos internacionales practiquen examen al respecto y conocer los detalles, las circunstancias de la muerte de este dirigente político. Además, Amnistía Internacional solicitó la liberación inmediata de 59 ciudadanos colombianos presos en Venezuela. La Asamblea Nacional aprobó acuerdo para rechazar la judicialización, la protesta laboral y la libertad sindical. Durante el debate, el diputado José Prat solicitó elevar denuncias de la Organización Internacional de Trabajo y declarar presos políticos a Rubén González y el resto de trabajadores de empresas básicas recientemente detenidos. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del dirigente nacional de la causa R, gobernador electo por Bolívar, aunque no reconocido por el Consejo Nacional Electoral, Andrés Velázquez. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, María Alejandra. Un gran abrazo. Saludos para ti y todos los oyentes. Un gusto conversar con nuestro invitado. Varios temas que discutir con él. Le pedí una primera valoración acerca de la visita del presidente de Turquía a nuestro país, que ofrece ayuda a cambio de explotar oro, diamantes y toda clase de minerales en Venezuela, y el viaje relámpago de Nicolás Maduro a Rusia. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, dos cosas, dos breves comentarios. Yo, de verdad, cada vez que oímos a Nicolás Maduro ofrecer Guayana y su arco minero, y el oro y el coltán y toda la cantidad de minerales preciosos que aquí tenemos, el diamante, cuando hace este tipo de ofrecimiento, lo menos que podemos hacer es indignarnos, porque sencillamente lo que estamos viendo es cómo Nicolás Maduro ofrece aniquilar el más frágil ecosistema que tenemos en el país, que es el ecosistema guayanés, con el propósito de obtener a como dé lugar algún recurso, o percatándose o sin percatarse de que con eso sencillamente lo que está abonando es el terreno para la destrucción de la patria, sin duda alguna, porque lo que está en juego aquí no es otra cosa que la preservación del planeta, diría yo. Ya no solamente los intereses que desde el punto de vista ambiental podemos tener en Guayana, porque solamente, fíjate lo siguiente, yo a veces me pongo a pensar, haciendo un ejercicio, María Alejandra, ¿cómo sería Venezuela si se seca, por ejemplo, el lecho del Caroní?
¿Cómo vamos a generar la energía eléctrica que alumbra a Venezuela? Vamos a quedar en la oscuridad y en el atraso. ¿Cómo respiraríamos si no tenemos esos hermosísimos bosques que hoy tenemos en esta Amazonía guayanesa? ¿Qué pasa si se secan nuestros ríos, si secan el Caura? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa si acabamos con especies silvestres que habitan en todos y cada uno de esos bosques? Es una situación verdaderamente grave en la que irresponsable el acto, yo diría que el más grave acto criminal que pueda cometer Nicolás Maduro, y la puesta en marcha de la más peligrosa política pública que sencillamente compromete el futuro de nuestro país, porque sencillamente está liquidando nuestro patrimonio de vida, porque eso es lo que está ocurriendo allí, asesinando naturaleza, matando naturaleza. Eso es lo que ocurre sencillamente por la voracidad que tiene, que después de que despilfarraron, se robaron, destruyeron PDVSA, hoy no hayan de dónde sacar recursos. Bueno, ¿y qué le importa a él desplazar entonces pueblos indígenas, romper ríos, romper morichales, acabar manantiales, destruir las cuencas de nuestros ríos que tienen incluso protección? Las cuencas de todos los ríos del mundo tienen protección y vigilancia de Naciones Unidas. Bueno, a él poco le importa esto, y yo creo que en eso nosotros tenemos que ser inflexibles, porque aquí no se puede permitir lo que pretende Nicolás Maduro en esa especie de trueque por unos dólares a cambio de la riqueza mineral y la destrucción de toda esa situación, de toda esa biodiversidad que tenemos al sur del estado Bolívar. Y justo quería preguntarle, porque dice nuestro invitado, esto no se puede permitir. ¿Qué hacer al respecto? Usted advierte que, bueno, efectivamente el gobierno desesperado busca financiamiento o ayuda para capear, dice usted en su Twitter, el temporal de la quiebra general. No es poca cosa que Naciones Unidas el día de hoy incluya a Venezuela en su plan anual de emergencia humanitaria en todo el planeta, y esto preocupa mucho porque, entre otras cosas, da la impresión que algunas agencias de la ONU prevén que esto va a durar. ¿Qué hacer para hacer frente a esta situación que se agrava y que hoy reconoce la comunidad internacional? Lo escuchamos. Mira, fíjate, María Alejandra y querido oyente, cuando yo estaba aquí en la Constitución ejerciendo por primera vez, después de haber sido electo el primer gobernador mediante el voto universal, secreto y directo de los ciudadanos de este estado, recuerdo yo que teníamos en el país una gran cantidad de ONG y de organizaciones no gubernamentales que se dedicaban al tema del ambiente. Había preocupación por el ambiente. Bueno, yo no sé qué se hicieron ese conjunto de organizaciones, si fue que por razones ideológicas comenzaron a trabajar con el gobierno o el gobierno los reclutó, pero lo cierto es que desaparecieron. Pero antes había una mayor preocupación por el tema ambiental en Guayana, sobre todo por aquello de que esta era la Guayana sustentable, porque teníamos esa riqueza ambiental y esa riqueza natural aquí, y cualquier proyecto que viniera a desarrollarse en Guayana generalmente tenía el encabezado de desarrollo sustentable. Eso se olvidó aquí y todas esas organizaciones prácticamente desaparecieron. Creo entonces necesario, y te doy esta primicia. Recientemente yo acabo de terminar, junto al diputado Américo de Gracia, junto a Alfredo Ramos de Lara y la diputada Mariela Magallanes, hicimos una visita a nueve representaciones diplomáticas aquí en el país, hablando de la situación del país, pero por encima de todo poniéndonos al tanto del asesinato de la naturaleza que se estaba dando allí en el estado, aquí al sur del estado Bolívar. Y el
precisamente el planteamiento tiene que ser elevar al resto de los países, elevar a todas las organizaciones internacionales que velan por el tema ambiental para que nos den una mano, acudir de manera directa a las Naciones Unidas para que a lo que está pasando aquí en Venezuela, allí, porque ninguna transnacional, por muy poderosa, muchos dólares pueda traer. Sí, tenemos allí problemas con la comunicación. Yo no sé si ustedes escuchan bien en estudio, chicos, pero se escucha bastante mal, con dificultad. Entendemos lo que quiere decir nuestro invitado Andrés Velázquez. Vamos a tratar de restablecer este contacto. Nos interesa mucho lo que tiene que decir. Él narraba, por lo que pudimos captar, visita a varias representaciones diplomáticas en nuestro país para anunciar lo que está ocurriendo en Bolívar, sobre todo la destrucción del ecosistema, que el gobierno pretende, practicar prácticamente en toda Venezuela. Si tomamos como punto de partida lo que decía ya Nicolás Maduro, de que, ellos han determinado que prácticamente hay oro en todo el país, dando invitación al señor Erdogan, el presidente de Turquía, para que invierta o participe en la extracción de minerales en Venezuela. Ya me dirán si restablecemos contacto con Andrés Velázquez. Nos interesa mucho escuchar lo que tiene que decir sobre este tema, sí. Pero además ya lo tenemos en línea telefónica. Yo agregaría digamos al discurso que él compartía con nosotros, lo que él ha denominado como la presión necesaria para que se inicie una transición ordenada en nuestro país y así, entiendo yo, detener este ecocidio al cual él hace referencia. ¿Lo escuchamos? Sí, decía, completo la idea, decía yo que tenemos que recurrir a las Naciones Unidas porque, ninguna transnacional ni ningún país del mundo puede, por muy a Venezuela puede pensar que aquí ya puede hacer con el... Sí, se sigue escuchando muy mal, chicos. No sé si ustedes captan lo que tiene que decir nuestro invitado. Yo entiendo que recibe nuestra llamada de un celular. Y le vamos a pedir a Andrés Velázquez que se mueva lo menos posible, a ver si tenemos suerte para conversar y escuchar unos minutos más lo que tiene que decir. Me dirán internamente si lo tenemos. Incluso, a ver, le podemos preguntar si tiene un teléfono fijo, aunque me da la impresión que está en la calle, pero de esta manera quizás tenemos más suerte para escuchar perfectamente lo que tiene que comentar. Entre otras cosas, queremos escuchar su opinión sobre la visita del presidente de Turquía, este viaje relámpago a Rusia de Nicolás Maduro y la actividad que han convocado para mañana en el estado Lara. Nos interesaba también mucho conocer los detalles de esta manifestación, protesta a la que asiste la sociedad civil, pero también dirigentes políticos. Y el planteamiento que ha hecho su organización, la Causa R, sobre la necesidad de una transición ordenada. A eso nos referíamos en la última parte de nuestra intervención. La pregunta que le haríamos es, ¿cómo hacer esto posible? El padre Ugalde, decía, y lo destaca tal cual, está claro que el 10 de enero Nicolás Maduro no saldrá voluntariamente del poder, pero debe allanarse el camino para lograrlo. Entiendo que se refiere a esta transición ordenada, de la cual, por cierto, habló el Frente Amplio en un documento aprobado hace algunos días y me parece que se ajusta o está en la misma dirección del planteamiento de la Causa R. La verdad, varios dirigentes políticos han dicho en este espacio que tampoco hay que crear falsas expectativas en torno a esta fecha, pero países como Colombia, como España, incluso Estados Unidos se han referido directamente a esta situación. Es decir, la ilegitimidad del gobierno a partir de esa fecha, tomando en cuenta que en las elecciones de mayo no contaron con el reconocimiento internacional y de alguna manera, impulsando justamente una transición a la democracia en nuestro país, enviando un mensaje a quienes hoy están en el Ejecutivo Nacional. Si les parece, chicos, vamos a hacer una pausa y a ver si al regreso tenemos suerte y concluimos conversación con nuestro invitado Andrés Velázquez. Ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory y recuerda, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Son las 5:18. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Lamentablemente no pudimos restablecer contacto con Andrés Velázquez. Nos dicen que está viajando y por eso el problema con la señal. Trataremos de, culminar la entrevista en otra oportunidad. Hay varios temas que discutir, sobre todo el planteamiento que ha hecho su organización de cara a el próximo año, el mes de enero de 2019. Pero hoy, y lo comentamos al inicio, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para rechazar la judicialización de la protesta laboral y la libertad sindical. Durante el debate comentábamos con ustedes, el diputado José Prat de Bolívar solicitó elevar denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo y declarar presos políticos a Rubén González y al resto de trabajadores de empresas básicas recientemente detenidos, quienes por cierto fueron enviados a las columnas móviles del Dorado. Nos acompaña Iván Freites para conversar acerca de estos temas, secretario de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, de Alejandra. Pues mucho interés de conocer una reacción de su parte acerca de este tema, la discusión que se dio hoy en el Parlamento. Tomó la palabra, entre otros, Mauro Zambrano. Ayer, una actividad solicitando liberar a Rubén González. Decían varios dirigentes sindicales que acciones de esta naturaleza no los van a detener en esta lucha que llevan adelante para solicitar mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y sobre todo el respeto a contrataciones colectivas. ¿Qué puede comentarnos? Sí, desde hace años nosotros venimos estableciendo unas luchas en Venezuela, sobre todo la libertad sindical, la desmejora y prácticamente el asalto que hay contra las convenciones colectivas. Este año la situación ha llegado a extremos tan graves, que es la persecución, el terrorismo de Estado contra los trabajadores, y lo que pasó con los compañeros de las empresas básicas, en este caso Ferrominera, es bastante grave porque violenta los derechos humanos, violenta la libertad sindical, violenta el que el trabajador tenga el derecho a exigir que se cumplan sus convenciones colectivas. Y lo que está pasando con Rubén y con los trabajadores de la Ferrominera y las empresas básicas es muy puntual, y lo tiene que saber el país. Lo que pasa es que se pretende entregar las empresas básicas, como ya las empresas petroleras
prácticamente está en una situación bastante grave, que no hayan como cumplirle a los chinos, a los rusos y a los cubanos. Entonces ahora están apelando a las empresas básicas, al oro, al coltán y a todo esto. Los chinos están exigiendo que ellos van a asumir la conducción de las empresas básicas, pero sin presencia de sindicatos, ni convención colectiva, ni reclamos, ni nada. Entonces tienen que apartar a todo lo que signifique sindicalistas, organizaciones sindicales, trabajadores que reclaman. ¿Aló? Ahora, yo le pregunto a Iván Freites si no temen ustedes que esta práctica de pasar a dirigentes sindicales a tribunales militares pueda extenderse en todo el país, tomando en cuenta, bueno, insistimos, las movilizaciones, las protestas que ustedes vienen protagonizando desde hace meses, producto de las reivindicaciones salariales. ¿Qué puede comentarnos? Mira, nosotros venimos con la lucha desde hace tiempo, años, y nosotros le hemos dicho al país, ya esto no es una lucha por un salario, esto no es una lucha por una convención colectiva, ya esto es una lucha por la democracia, es una lucha por restablecer la Constitución Nacional. En Venezuela tenemos una invasión cubana, china, y ahora vino el presidente de Turquía y dijo que iba a solucionar los problemas de Venezuela. Imagínate, un dictador vino a Venezuela y ¿qué no le entregarían a este dictador para que diga eso? Entonces toda la situación parte de que las luchas tenemos que hacerla de manera unida. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para unir a toda la colectividad nacional, a todos los líderes nacionales, a todos los partidos, a todos los sindicatos, porque esta no es una lucha solo de los trabajadores, es una lucha de todo un país que tiene que recuperar su independencia nuevamente. Ahora dice Iván Freites, estamos haciendo todo lo posible. ¿A qué se refiere? ¿Perdón? Que usted dice, estamos haciendo todo lo posible por unir a todo el país. Se trata de una lucha de todos los venezolanos. ¿A qué se refiere? Concretamente, ¿ha habido avances para alcanzar ese objetivo, más allá de la unidad intersindical que ayer protestaba y pedía la liberación de Rubén González? ¿Qué puede comentarnos? Sí, nosotros sabemos que hay un sector del país que es chavista, que todavía conserva su posición de apoyo al presidente Chávez, y ese sector está sufriendo como estamos sufriendo todos los venezolanos. Cuando nosotros hablamos de unidad nacional, hablamos de todos los sectores del país, no hablamos solamente de los sectores que hemos venido luchando desde hace 20 años contra lo que se ha implantado en Venezuela. Nosotros luchamos y buscamos la unidad nacional por encima de todo, Ahorita hay que apartar las apetencias personales, que las candidaturas. Esto no es una lucha por una candidatura a ser presidente o a ser alcalde o a ser concejal. No es esa lucha. La lucha es porque Venezuela recupere nuevamente su democracia. Ahora, yo le pregunto a Iván Freites, porque ha trascendido que, entre otras cosas, el gobierno o Nicolás Maduro, con este viaje relámpago a Rusia, busca financiamiento y aspira a establecer acuerdos en materia de petróleo y gas. Comentamos con nuestro invitado y con otros analistas la visita del presidente de Rosneft, reclamando el pago de las deudas que tiene Venezuela, el envío de petróleo a esa empresa rusa. ¿Qué puede comentarnos sobre este tema en específico? Mira, los rusos desde hace días están viendo de que están quedando por fuera. Venezuela está cayendo prácticamente a 1 millón de producción de barriles por día. Y Maduro hace más de un mes le dijo a Manuel Quevedo, 1 millón de barriles para China, como sea. Bueno, ese como sea se transformó en que las refinerías quedaron sin alimentación de crudo.
prácticamente paralizaron la refinería Cardón y la refinería Moai, que eran las únicas que estaban en servicio en ese momento. Eso ha repercutido en el abastecimiento de gasolina, que el Estado faltó prácticamente con sin gasolina y sin gasolina y sin gas. ¿Y qué es lo que están haciendo los rusos ahorita? Vieron que llegaron la gente de Turquía, y entonces le están dando a la gente de Turquía y ellos están quedando por fuera. Ellos están exigiendo que tienen que cumplir a ellos también. Entonces el gobierno tiene ese pequeño problemita ahí con sus camaradas y con sus saqueadores, y ahora busca quedar bien con todo. Le va a ser un poco difícil quedar bien con todo. Podemos pensar en un incremento de la producción de petróleo en nuestro país tal y como están las cosas, y tomando en cuenta que el propio presidente Rosneft viajó a Venezuela para reclamar sobre el envío de crudo a Rusia. Los que conocemos el tema sabemos que no es tan fácil, y en una empresa donde se quedó humanos capacitados, es más, los que están metiendo de la chamba juvenil se están yendo porque el pago no es atractivo. Entonces toda la industria petrolera nacional, para ser recuperada, primero tenemos que parar la caída en la producción, recuperar la refinería, y eso requiere una inversión. Y los que le han dado plata a estos que están hoy en Venezuela, que han saqueado Venezuela, y que la plata no se ve por ningún lado, nadie va a invertir en un país donde no prosperan sus mafias. Gracias, Iván Freites, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Secretario de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, expresando opinión acerca del caso concreto de Rubén González, otros dirigentes sindicales, otros trabajadores detenidos recientemente por el Ejecutivo Nacional. La discusión que se dio hoy en el Parlamento venezolano, allí se aprobó acuerdo y, entre otras cosas, uno de los diputados de Bolívar solicitó elevar denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo y declarar presos políticos a estos dirigentes sindicales. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de exceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Jean-Jules Linden y las orquídeas venezolanas. En abril de 1842, el periódico La Gaceta de Venezuela reseñaba la llegada de un joven luxemburgués llamado Jean-Louis Linden, que había venido desde Bélgica junto con otros 2 naturalistas para hacer estudios botánicos, pero que se manifestaban desencantados porque las plantas no habían florecido.
La flor es el órgano del cual se valen los botánicos para establecer clasificaciones e identificar las plantas. De allí, la decepción y la preocupación de estos exploradores. Afortunadamente, Jean-Jules Linden y sus jóvenes colegas permanecieron varios meses en Venezuela, lo cual les permitió alcanzar su objetivo. Muchas de las plantas, principalmente orquídeas, colectadas por Linden en Venezuela, se conocieron por primera vez en Europa. Varias, además, fueron nuevas para la ciencia. A su regreso a Bélgica, Linden entró en el ramo comercial con la creación de un establecimiento dedicado a la importación y venta de orquídeas y otras especies con flores llamativas, que con el tiempo se convertiría en uno de los más importantes viveros ornamentales de Europa. Gracias a las observaciones detalladas que Linden hizo durante sus viajes sobre las condiciones en las que vivían las plantas en la naturaleza, se lograron mejoras en las técnicas de cultivo para viveros e invernaderos. Linden recibió muchos reconocimientos, entre ellos la designación como miembro honorario de la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales de Venezuela, fundada en Caracas en 1867 por el científico alemán Adolfo Ernst. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de este viaje relámpago de Nicolás Maduro a Rusia. Busca ayuda financiera de esta nación, tal y como lo informaban desde el Kremlin más temprano. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cuánto y a cambio de qué? En teoría, según las agencias de noticias rusas, bueno, se va a discutir cooperación, temas de cooperación en materia de gas y petróleo. Para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica a Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en el área económica. Está al frente del portal petroguía.com. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes para ti, María Alejandra, y para tus oyentes. Pues mucho interés de conocer tu opinión acerca de este tema. Iniciaría la conversación preguntándote, ¿son los mejores socios Turquía y Rusia para pedir financiamiento exterior y con ello hacer frente a la crisis que afecta a nuestro país? Te escuchamos. Bueno, no sé si sean los mejores, no me corresponde a mí calificar. Yo creo que son países dentro del mundo que perfectamente hay validez en hacer acuerdos con ellos. Lo que el punto está en si están dispuestos a hacer el financiamiento en las condiciones económicas actuales. Es decir, cada dólar que aporten los rusos o los turcos están dispuestos a que le den un poco más el bolívar. Digamos, estas condiciones cambiarias son buenas para los rusos y los turcos. Según tengo entendido, no. Y esa que lo comentábamos en el día pasado, ha sido una de las críticas, cambiar los rusos, los chinos, al igual que los americanos, los italianos, los españoles, y prácticamente cualquier nación sensata en el mundo que sepa cómo se maneja la política cambiaria. Ahora, lo preguntaba Andrés, te ruego te acerques lo más posible al teléfono, al micrófono del teléfono para escuchar perfectamente lo que tienes que decir, porque en caso de Turquía,
Solo en el mes de agosto se habló de un posible rescate del Fondo Monetario Internacional por los problemas que tenía esta nación con su moneda, y entendemos que la situación financiera de Rusia tampoco es la mejor. A esto sumaría la visita del presidente de Rosneft, reclamando los acuerdos con Venezuela y el envío de petróleo desde nuestro país. Quisiera tu comentario. Mira, bueno, la información que yo tengo es que estaba previsto, como efectivamente ocurrió, la visita del presidente Rosneft, y la información que yo tenía era que había un plan de firmar convenios, incluso para nuevas empresas mixtas. Eso es otra manera de cobrar, por cierto. O sea, eso no quiero decir que lo de cobrar no sea mentira, sino lo que quiero decir es que si quieren cobrar, tenemos que buscar alguna manera de pago. Si no tienes el efectivo, pues ¿cómo hacemos? Entonces, dentro de los aspectos que se estaban evaluando con Rosneft desde hace varios meses, estaba la posibilidad de firmar la formación de nuevas empresas mixtas, principalmente entendemos en la faja del Orinoco, aumentar participación. Ya de hecho, tú recordarás, María Alejandra, y lo hemos comentado, los rusos habían aceptado un acuerdo por aumentar la participación en Petromonagas. Eso se hizo sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Es el único caso que ha habido hasta ahora, porque se ha mencionado el caso de los chinos, pero hasta ahora formalmente con los chinos no ha habido nada en concreto, mientras que con Petromonagas Rosneft aceptó aumentar su participación a 40%. Entonces tenemos entendido que en algunos bloques que tiene PDVSA se está acordando con Rosneft la formación de empresas mixtas. Eso teníamos entendido que se iba a hacer aprovechando la visita de Igor Sechin. Pero ahora esta visita presidencial, me imagino que acuerdos de este tipo tienen mucha más relevancia y se suscriben entre los dos presidentes. Ahora, Andrés, conversando con analistas como Luis Oliveros o Tamara Herrera, ellos hablaban acerca del músculo financiero, por ejemplo, que tiene un país como China, que en un caso concreto, además, tomando en cuenta la crisis de Venezuela, sí podría ayudar. De esto hemos hablado contigo en otras oportunidades. No es la situación actual. Da la impresión que países como Rusia, tú lo decías al principio de tu intervención, no están dispuestos a meter dinero a cambio de nada. ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. Mira, es que es un tema de condiciones económicas, es decir, con las actuales distorsiones, para cualquier inversionista resulta inviable Venezuela. No es un tema de nacionalidad, es un tema de capitales, es decir, si tú por cada dólar vas a hacer y tienes restricciones para poderlo repatriar, y a la hora de hacer compras nacionales sabes que tienes un mercado negro que más que triplique, cuadriplica el monto oficial, eso y digo ese dólar, porque ese dólar se tiene que traducir en bolívares para efectos de pagos y de compras de ciertos insumos nacionales. Entonces, si eso no funciona para una empresa estadounidense, ocurre lo mismo con una empresa china, con una empresa francesa o una empresa rusa. Entonces, esas críticas que han señalado, que parten de observaciones de los mismos economistas aquí en Venezuela, fíjate que sobre eso hay consenso, los ha hecho el Fondo Monetario, también lo hacen las empresas, porque las empresas ven que se hizo un anuncio en materia cambiaria que apuntaba supuestamente a una liberación, y eso nunca ocurrió. Entonces, estas distorsiones están aún presentes, y lo peor es que lo hemos visto de manera pública en torno a la famosa intervención de una autoridad china frente al ministro Wilmar Castro. Ahora, Andrés, de cara al año 2019, en tu opinión y a la luz de la información que tú manejas, una posible ayuda de Rusia o incluso de Turquía en las condiciones que se nos dijo el día de ayer, ¿puede evitar o puede ayudar a solucionar los problemas que tendrá que enfrentar el Ejecutivo de cara al próximo año, incluyendo al grupo de acreedores que podrían actuar en cualquier momento, tomando en cuenta las deudas que tiene nuestro país? Te escuchamos. Si por ayuda tendremos una suerte de asistencia como Fondo Monetario Internacional, no. Es decir, ningún país va a asumir, para eso se creó el Fondo Monetario Internacional, todos los países miembros, y esa ayuda financiera, de asistencia y de auxilio solamente lo puede hacer el Fondo Monetario Internacional. Todos los países
bajo distintos esquemas, aquí mismo en América Latina, se ha tratado de montar organismos similares y ha sido imposible, porque ese rol solamente lo cumple el Fondo Monetario Internacional, eso no lo cumple otro organismo. Ahora, se puede concretar un acuerdo para un proyecto de una empresa mixta, eso es perfectamente viable, eso ayuda, pero eso es lejos de resolver el problema. Y me imagino que la formación de una empresa mixta pasará por la necesidad de establecer cómo van a ser los esquemas. Fíjate, hace un año más o menos, María Alejandra, a la Argentina se le dio una licencia de gas para la obtención de los campos Patao y Mejillones en Mariscal Sucre. Es el primer caso que tenemos 100% una empresa con esas características. Es decir, ha habido pragmatismo en algunos casos en parte del gobierno del presidente Maduro. A lo mejor esto ocurre y lo ve este nuevo viaje del presidente Maduro a Moscú, pero esto jamás y nunca es una asistencia financiera como la que necesita este país para afrontar un problema de incumplimiento del pago de su deuda. Es decir, dudo mucho que los rusos le vayan a prestar 9.000 millones de dólares para que se debe si la República resuelvan el incumplimiento de pago que se viene registrando desde noviembre del año pasado. Ahora, Andrés, tú mencionabas un tema que hemos discutido en anteriores oportunidades y tiene que ver con la legalidad de estos acuerdos. Ayer recordábamos lo que establece la Constitución, que sabemos que no se cumple, pero bueno, sigue siendo ley de la República, y es que corresponde a la Asamblea Nacional autorizar al Ejecutivo para celebrar contratos de interés nacional y sobre todo con oficiales extranjeros o con sociedades que no estén domiciliadas en nuestro país. Da la impresión que países o naciones como Turquía y Rusia están dispuestas a asumir el riesgo. ¿Qué opinas tú? Depende. A ver, en el caso de Rusia hay un precedente con Petromonaga. Desconocemos si eso va a ocurrir lo mismo con futuros acuerdos. El caso de Turquía, lo que se firmó ayer, son unos memorándum de entendimiento y carta de intención. Eso no requiere aval del Poder Legislativo. Va a requerir, por ejemplo, el ministro Quevedo con su homólogo turco firmaron una carta de intención para evaluar la posibilidad de una empresa rusa entre la compañía petrolera turca y PDVSA. El día que eso se acuerde, se firmarán nuevamente el acuerdo de constitución de la empresa mixta y habría que ver si el gobierno turco va a aceptar que eso no tenga el aval de la Asamblea Nacional. En el caso de China, que te lo mencionaba anteriormente, hasta ahora se firmó un memorándum de entendimiento, pero que no se ha concretado. Entonces, la información que tenemos es que los chinos tienen su duda de tener una empresa mixta que no tenga aval del Poder Legislativo. Entonces, lo que firmó ya dentro de la legalidad normal de los gobiernos, porque eso es dos acuerdos internacionales. Es decir, las dos partes admitimos que hay interés para llevar adelante, y ahora los dos gobiernos tienen que instalar los negociadores y se instalarán un plazo. Y aquí hemos visto desde el presidente Chávez para acá, que se han firmado miles de memorándum de entendimiento que no se terminan concretando, pero en las notas de prensa que se difunden oficialmente se hace que son acuerdos. Hay una diferencia entre una carta de intención, un memorándum de entendimiento, ya un contrato entre dos partes, sea una empresa turca y una empresa venezolana, en el caso de PDVSA. Ahora, Andrés, de cara al año 2019, quisiera tu comentario, porque da la impresión que el gobierno busca financiamiento internacional, pero también de alguna forma apoyo institucional luego o de cara a enero de 2019, tomando en cuenta la posición expresada por algunos gobiernos como Colombia, como España, incluso los Estados Unidos, sobre la legitimidad de la actual administración. Quisiera tu opinión al respecto y si esto a la larga puede significar un problema también adicional para buscar inversiones o incluso acuerdos a partir de esa fecha. ¿Te escuchamos? No, sin lugar a dudas. Es decir, si ya existe un problema para obtener financiamiento, de cara al 10 de enero se va a agravar, y a eso súmale un elemento que no hemos comentado, María Alejandra, y es que los precios del crudo
han venido cayendo, fíjate que el presidente Maduro lo decía la semana pasada, estamos hablando de $18 y eso pesa en las cuentas fiscales. Fíjate que creo que la última vez que conversamos, yo te comentaba que había una estrategia que estava llevando adelante PDVSA y era tratar de pagar sus obligaciones, sobre todo aquellas que le compliquen las exportaciones y la colocación de petróleo en Estados Unidos. Y eso explica por qué se pagó a los tenedores del bono 2020, por qué se llegó a un acuerdo de financiamiento con ConocoPhillips y por qué se llegó a un acuerdo con Crystal Lake. Es decir, se les dio prioridad a esos tres aspectos porque eran, desde el punto de vista legal, los fallos arbitrales o las demandas en Estados Unidos podían complicar o podían generar actos de embargo del crudo venezolano que se exporte hacia Estados Unidos. Esa estrategia tenía sentido mientras el precio del petróleo esté por niveles de los $70 por barril, porque te genera ciertos niveles de holgura financiera, digo holgura en términos, tomando en cuenta la holgura con respecto a 50, pero ya tienes un barril nuevamente $50 por barril, para poder hacer muy arriba, llegar a un acuerdo de financiamiento porque no da garantía. Y yo me imagino que en este momento ConocoPhillips y Crystal Lake se tienen que estar haciendo la pregunta de, bueno, PDVSA va a poder pagar ese financiamiento que convenimos, porque eso está en un escenario de un petróleo cercano a 70 por el 70. Esta es la gran pregunta ahora. Entonces, de cara a 2009, no solamente está el tema legal genera que algunos gobiernos del mundo no reconozcan que siente más a partir del dinero, sino que en la propia situación del mercado petrolero. Por cierto, la OPEP es pasado mañana, de los 1000. Y la posición, sin duda, Andrés, a la luz de lo que tú comentas de los Estados Unidos, va a ser fundamental. Ya vimos las consecuencias en materia de colocación de bonos con relación al petro e incluso con relación a las transacciones con oro en nuestro país, ¿correcto? Correcto, sí, totalmente. Bueno, para mí coincido, yo todavía estoy esperando la primera persona que me diga que compró un petro, que tiene un petro. Yo no lo conozco personalmente, entonces por eso no creo que las transacciones para el Ejecutivo Nacional siguen siendo en dólares, en yenes, en monedas duras y del mundo occidental, es decir, del dólar, del euro y en todo caso la parte asiática que es en japonés. Te lo digo porque en el caso concreto de los Estados Unidos, si ese gobierno asume la posición de países como Colombia o España, que han dicho a partir de enero no vamos a reconocer la legitimidad de la actual administración en Venezuela, esto dejaría en un limbo las relaciones comerciales de nuestro país con las empresas petroleras norteamericanas, ¿correcto? Bueno, complica un poco. Ahora, no sé si, desconozco si eso automáticamente se traduciría en que se suspenden las exportaciones. O sea, fíjate que la semana pasada se hablaba de el senador Marco Rubio, el senador republicano, hablaba de que se debía hacer una declaratoria de estado terrorista. Entonces me explicaban algunas personas que eso podía implicar desde el punto de vista comercial, que, por ejemplo, estos acuerdos de financiamiento que tuvo PDVSA con ConocoPhillips para pagarle el fallo arbitral o el acuerdo que tuvo Crystal Lake no se podían contar, ¿no? Entonces, esto cabe dentro de las posibilidades. Hasta ahora, bueno, habría que esperar el día de enero. Indiscutiblemente que el no reconocimiento de la legalidad del gobierno complica mucho más porque eso puede limitar, por ejemplo, acuerdos de este tipo. Es decir, tiene viabilidad un acuerdo entre PDVSA y Conoco cuando el gobierno del país de la empresa, en este caso Estados Unidos, no está reconociendo al gobierno y se declara estado terrorista. Esa es una pregunta. Fíjate que el tema de las sanciones de la OPAC a PDVSA ha abierto, aun cuando genera restricciones reales para el financiamiento de PDVSA, tiene sus válvulas de escape, y hemos visto válvulas de escape. El caso de Conoco es uno, el caso de Crystal Lake es otro. Entendemos que con Chevron también ha abrido cierta válvula de escape para que en
Andrés Rojas, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, periodista especializado en el área económica, al frente del portal petroguía.com, expresando opinión acerca de este viaje relámpago de Nicolás Maduro a Rusia y, bueno, los acuerdos de un eventual financiamiento, como ha trascendido a través de las agencias que busca desesperadamente el Ejecutivo Nacional. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook o llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con información. El plazo para solicitar el permiso especial de permanencia en Colombia fue extendido hasta el 21 de diciembre. Esto va dirigido a los ciudadanos venezolanos que se inscribieron en el registro administrativo de migrantes en ese país. Bueno, tiene que ver con las medidas que ha puesto en marcha Colombia para hacer frente al éxodo masivo de venezolanos. Además, la fiscal en el exilio anunció que envió pruebas de la detención de 59 ciudadanos colombianos en nuestro país a la Corte Penal Internacional. La fiscal general en el exilio señaló que lo ocurrido con los ciudadanos provenientes de Colombia es una violación a los derechos humanos. Recordar, sin ir más lejos, que el día de hoy Amnistía Internacional ha pedido su excarcelación. Nosotros con estas informaciones nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez y Oriana Urbina, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.